Bueno, nos quedó pendiente hablar de gestión del conocimiento. Suena difícil así, ¿no? Sí, pero es tan difícil como necesario. El siglo XXI es el siglo de los trabajadores del conocimiento. Esto es inevitable y es así. En el año 2007 atravesó el mundo más información de la que había atravesado en el resto de la humanidad, en el resto del tiempo en el que el ser humano está parado. Y esto hay que gestionarlo, no puede ser caótico. Entonces hay que gestionarlo. Y en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que gestionar, esto es, encarrilar el enorme conocimiento que tienen los científicos con el conocimiento que tenemos los médicos que estamos con el paciente todos los días. Organizarlo. Sí, organizarlos, hacer lo que converjan, hacer lo que nos entendamos, porque hablamos en difícil los dos, pero en definitiva estamos con el mismo, nos dirigimos al mismo problema, que mejorar la salud de nuestra gente. Solamente que estamos en compartimentos estancos, en compartimentos totalmente separados y no nos hablamos. Esto no es un problema nacional, es un problema de todo el mundo. En las mejores universidades del mundo están los científicos, pero no están los pacientes. Ellos no están viendo la problemática sanitaria que vemos nosotros todos los días. A ver, vamos a algún ejemplo, algo de 50, 60 años atrás, como decías. Hablemos de tuberculosis, por ejemplo. Bueno, es un buen caso, tuberculosis, como para dar un ejemplo. Actualmente fallecen por tuberculosis aproximadamente 2 millones de personas por año. Y como sabés, no debieran, porque tenemos... Se tiene por problemas superados, sí, o casi. No. Y de hecho está habiendo un revival, si vos querés, de tuberculosis y nuevos casos en Estados Unidos, por ejemplo, países centrales donde ellos le daban la espalda a la tuberculosis porque no tenían este problema. Pero además, en el mundo hay 2.000 millones de sujetos con tuberculosis latente. Esto quiere decir que está el bacilo en alguna parte del cuerpo y puede aparecer si tiene alguna enfermedad que lo inmunocompromete, como puede ser... 2.000 millones de personas, me estás hablando más o menos de uno cada 4, uno cada 3. Sí, más o menos, sobre 7.000 millones de habitantes. ¿Qué es una tuberculosis latente? Reacción de PPD positiva, como que tuvo contacto con la tuberculosis, y radiografía normal. No está enfermo. No. Está ahí, latente. ¿Cuándo va a aparecer? Tal vez nunca. Como tal vez ese paciente tenga otra enfermedad que disminuya las defensas y la tuberculosis aparece. Pero el ejemplo que te quería dar es este. El diagnóstico de tuberculosis actual es baciloscopía, de lo que uno expectora, el cultivo, la PPD y la radiografía de tórax. Salvo uno, que es de principio del siglo XX, el resto son del siglo XVIII. 200 años atrás. Del siglo, esto es Argentina 2013. No porque nosotros estemos atrasados, pero son las pautas internacionales para hacer diagnóstico. Estamos utilizando diagnóstico del siglo XIX, del siglo XX, perdón, del siglo XIX y del siglo XX. Radiografía, Röntgen, PPD. Bien, cuando estamos escuchando que se entregan premios Nobel a biólogos moleculares, nosotros mismos tenemos 3 premios Nobel en cosas, digamos, muy finas en términos de investigación básica. Entonces, esta disociación, este divorcio entre lo que sabemos y lo que hacemos, lleva a que nos preocupemos, porque con lo que sabemos podemos resolver un montón de cosas de lo que hacemos. Por ejemplo, el diagnóstico de tuberculosis. Y esto tal vez vos dirás, bueno, pero sirve la PPD y la expectoración y demás. De hecho, se sigue haciendo diagnóstico. Pero tenés que entender que, por ejemplo, debemos entender que en el Chaco profundo, o digamos en lugares alejados de centros sanitarios, es muy difícil hacer diagnóstico. Porque la reacción de PPD, por ejemplo, hay que hacerla hoy y se vuelve a leer a las 48 o 72 horas. Y nosotros tomamos un remiso, un colectivo, venimos con nuestro auto. Pero en lugares alejados de centros sanitarios son kilómetros de distancia. Con lo cual el diagnóstico no se hace, además necesitas gente que sepa leerlo y demás. Lo ideal sería que el paciente con sintomatología llegara al sitio, como al sitio de salud, digamos, y se hiciera el diagnóstico. El equivalente, si vos querés, a la precordialgia y el electrocardiograma. ¿Está bien? En tuberculosis, por ejemplo, no se hace. La pregunta es, ¿se puede hacer? Absolutamente. Existen especialistas en ingeniería genética, biología molecular, etcétera, de los mejores
en el mundo y en nuestro país como para desarrollar eso. Es un claro ejemplo de la distancia que hay entre lo que se sabe y lo que se necesita hacer. Otro caso que a nosotros, a mi especialidad, y nos preocupa particularmente, que es lo que hablábamos tiempo atrás de la fibromialgia. El diagnóstico de fibromialgia se hace con las manos. Correcto, es un diagnóstico puramente clínico. Totalmente. Cuando en realidad existen elementos para saber que, digamos, sabemos que hay ciertas alteraciones en el paciente que los biólogos moleculares deberían poner en evidencia. Ahora el tema es que los biólogos moleculares nunca escucharon hablar de fibromialgia. ¿Es solamente una cuestión de contacto, llamémoslo así, o es una cuestión también monetaria? ¿Hay algún tipo de costo que haga prohibitivo el acceso a la tecnología del biólogo molecular, del ingeniero genético, o es tan simple como decir nos falta contacto? Yo creo que lo más difícil es el contacto, es gestionar el conocimiento de las dos personas porque, como te decía, hablan idiomas diferentes. Entonces es importante que el biólogo comprenda la pregunta que le están haciendo. Cuando digo la pregunta me refiero ejemplo que decíamos el caso recién, clínico, el caso clínico, ¿no? ¿Cómo hago para diagnosticar una fibromialgia y no con las manos, que sea un diagnóstico más certero, ¿no? Y el biólogo molecular que comprenda esto y a la vez el médico clínico que comprenda el mundo de las células con el microscopio. En Alemania, por ejemplo, los médicos clínicos cuando terminan residencia rotan por los laboratorios básicos como para comprender cómo es el mundo del laboratorio básico. Ahora, si la pregunta es, esto que estamos planteando, ¿alcanza? Es condición necesaria pero insuficiente. Porque si no nos quedamos en el ateneo bibliográfico, como hacemos los médicos. Nos juntamos y leemos artículos. No. De ahí tiene que salir algo que pueda usar nuestra gente. Tiene que salir algo, si no nos sirve. La ciencia, si no llega a nuestra gente, esa ciencia termina siendo una abstracción sin ningún tipo de aplicación práctica. Entonces no es solamente la lectura, es imprescindible la lectura, condición necesaria, pero insuficiente. Después esto hay que comprobar, tenemos una idea, puede ser que con este método básico descubramos, bien, ahora hay que ponerlo en la práctica. Es decir, hay que investigarlo primero. La investigación es cara, es muy cara. A eso iba, porque uno plantea por ahí algo conocido en la calle, muy conocido. Por ahí, bueno, sí, decodificamos el genoma humano, perfecto. ¿Para qué sirve? ¿Qué vamos a hacer? Y cuando vos hablas con cualquiera de tus pacientes esto, la sensación es que sí, muy lindo, todo decodificado, pero estamos a años luz de que sirva para algo, hoy por hoy, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, la sensación, como decís, es que, bueno, debiera haber otro tipo de contacto. La investigación en sí es cara. El punto es si ese punto a su vez es soluble, porque uno piensa en el país, bueno, esta investigación, ¿cómo se sostiene? Mira, debo decirte que el Ministerio de Ciencia acaba de sacar un subsidio para investigación translacional y está en línea con políticas de ciencia de todas partes del mundo. Realmente en todas partes del mundo se está haciendo lo mismo. El Estado está subsidiando la investigación translacional. Esto es muy importante decirlo porque el ámbito privado no aporta dinero a la investigación básica porque es incierta. No sabes dónde va a terminar. Si es que va a terminar en algo realmente interesante. Nosotros dos podemos tener una hipótesis de trabajo e intentar comprobarla, pero por ahí nuestra hipótesis no funciona. Entonces pedir que alguien del ámbito privado aporte recursos para llevar adelante esto que tal vez no funciona, no. Pero de cualquier manera este es el rol del Estado, es empujar la investigación básica para que después sí se demuestre que esto funciona y que lo lleve adelante otro actor. Pero es el Estado quien tiene que estar presente. Por supuesto que en nuestra Argentina es muy difícil acceder a esos fondos, etcétera, etcétera. Pero el peor de los escenarios es que el fondo no existiera. Que no se dé. Que no se dé. Bueno, te agradezco el tiempo. Un capítulo totalmente nuevo en todo esto, y que supongo que por ahí, no sé si tus pacientes o los míos lleguen a verlo, supongo que las generaciones venideras sí, supongo que debiera ser una constante. El tema hoy por hoy para nosotros es, bueno, ver cómo trasladamos, primero cómo nos contactamos, en realidad, cuáles de nuestras preguntas pueden contestar los biólogos, y segundo, el gran desafío es cómo hace uno
para que le llegue al paciente y el paciente a su vez pueda usarlo en beneficio propio si es capaz de adquirir ese conocimiento. Sí, los médicos somos un poco el reaseguro de todo eso. Nosotros le tenemos que decir al biólogo, está muy bien, pero esto cómo lo usa doña María. ¿Cómo hacemos para que le llegue a doña María? Entonces siempre encauzarlo. Los científicos en general les interesa la publicación. Correcto, y muere ahí. Claro. Muy bien, gracias una vez más por tu tiempo. Gracias. Volveremos a hablar de reumato seguramente en el futuro.